Buenos días. Con el permiso del tribunal, comenzaré con la exposición de este trabajo fin de máster. El índice de esta presentación es el siguiente. Comenzaremos presentando la motivación, el contexto de desarrollo y los objetivos del trabajo. Una vez hecho esto, veremos diferentes ámbitos de aplicación donde convergen los campos de inteligencia artificial y MDD, y hablaremos sobre los dos escenarios planteados. Por último, resumiremos las conclusiones respecto a los objetivos iniciales y el trabajo futuro. Por un lado, el uso de modelos es una práctica extendida en muchos campos de estudio. En física podemos recordar el modelo atómico de Bohr, al igual que en biología tenemos modelos como el del sistema digestivo. El desarrollo dirigido por modelos o MDD representa el paradigma donde los modelos son usados a lo largo del ciclo de vida del software para construir este, ya sea durante las actividades de análisis, implementación, pruebas, etc. En cuanto a los beneficios de MDD, hemos querido resumirlos en tres. El primero lo denominamos estandarización. Los modelos emplean unos términos y unas notaciones bien definidas, que mejoran la comunicación entre las personas. En cuanto a transformaciones, a partir de los modelos se pueden generar diferentes artefactos. La automatización de este proceso reduce el tiempo y coste del desarrollo. Además, garantiza la consistencia entre todos los artefactos derivados. Por último, los modelos permiten realizar diferentes análisis como validaciones o métricas. El análisis de los modelos es relevante para garantizar la calidad y tomar decisiones. Por otro lado, dentro del concepto global de inteligencia artificial reside un concepto más concreto, el aprendizaje automático o machine learning. Mientras que la inteligencia artificial es la ciencia para que las máquinas imiten las habilidades humanas, machine learning se centra en cómo enseñar a la máquina a aprender y adaptarse mediante la experiencia. La realización de machine learning al final requiere unos conocimientos y técnicas que caracterizan al científico de datos. El proceso para llevarlo a cabo es como sigue. Primero, los datos que se emplearán para el entrenamiento se deben recolectar desde diferentes fuentes. Estos deben inspeccionarse para detectar valores anómalos y encontrar relaciones entre los atributos. Después, la actividad que más tiempo requiere es el preprocesado, que transforma los datos para que sean más fáciles de usar durante la posterior construcción del modelo. Este proyecto nace dentro de una empresa de desarrollo de software que comercializa un ERP sociosanitario. Una nueva versión de su producto está siendo desarrollada siguiendo estrategias MDD. Este proyecto está a cargo del equipo de I+D, en el que trabajo desde aproximadamente hace 4 años. En la empresa se apuesta por el uso de tecnologías de Microsoft, entre las que destacan las DSL Tools de Visual Studio que permite el desarrollo de DSMLs, lenguajes de modelado específicos de dominio. Estas DSL Tools, mediante la generación automática de código, permiten la creación de diferentes microservicios de manera consistente. Como se muestra en la imagen, todos los microservicios tienen la misma arquitectura interna. Los DSMLs que hay creados hasta la fecha son los siguientes. En primer lugar, el DSML de dominio, que permite modelar entidades con sus campos y las relaciones entre ellas. En segundo lugar, el DSML de aplicación, que permite modelar acciones cuya entrada son objetos para la transferencia de datos o DTOs. En tercer lugar, el DSML de pruebas, que permite modelar casos de pruebas sobre acciones, campos calculados y validaciones. Y por último, el DSML de formularios, que permite modelar formularios y la navegación entre estos. En este trabajo queremos experimentar y razonar sobre la integración de estos dos campos de gran interés, MDD y Machine Learning. ¿De qué manera se puede beneficiar uno de otro? ¿Se puede aprovechar Machine Learning de los beneficios que hemos visto de MDD? Es lo que vamos a ver. El objetivo de este trabajo es desarrollar un nuevo DSML que permita modelar problemas o escenarios de Machine Learning en un producto software. En concreto, los objetivos específicos son los siguientes. Vamos a permitir modelar dos escenarios típicos de Machine Learning, que luego explicaremos. Vamos a integrar la herramienta con el resto de DSMLs existentes y vamos a validar los beneficios de nuestra aproximación MDD. A continuación, vamos a pasar ya a revisar el estado del arte en el que los campos de MDD e inteligencia artificial se integran. Hemos hecho un estudio buscando dónde convergen y lo hemos organizado como sigue. Primero presentaremos algunas propuestas académicas y después veremos herramientas low-code un poquito más amigables y por último resumiremos la propuesta que hacen los grandes proveedores de software. En primer lugar, en la literatura hemos encontrado diferentes propuestas para representar redes neuronales mediante modelos. En la imagen se muestra el metamodelo de una de ellas, DeepDSL, donde encontramos metaentidades como neurona o conexión. Otras propuestas construyen un metamodelo similar y solo se diferencian en las herramientas que se utilizan para metamodelar y crear la posterior red. Aplicado a la ciencia de datos surge VidaML, que es un conjunto de DSMLs para el análisis de soluciones de Big Data. Surge un poco para mejorar la comunicación y garantizar la trazabilidad entre todos los artefactos generados.
En este modelo, por ejemplo, se representan procesos y tareas de Big Data de una empresa a muy alto nivel. Por último, queremos hacer mención a PairML, que es un DSML para el desarrollo de sistemas ubicuos que se adaptan al contexto. Hoy en día, el desarrollo de estos sistemas sigue una estrategia bastante ad hoc y esto es un problema ya que software y hardware evolucionan bastante rápido. PairML, por ejemplo, ataja este problema mediante modelos como el de la figura, donde se representa mediante un diagrama de paquetes el escenario real en el que se va a desplegar el sistema. En cuanto a las herramientas low-code y no-code, en primer lugar queremos mencionar que los términos low-code y no-code son términos que no están científicamente definidos. Su definición varía un poco según las herramientas que así se catalogan, pero puede verse siempre como una evolución de MDD. En nuestro trabajo hemos estudiado 5 herramientas que están orientadas al desarrollo de inteligencia artificial, que son Teachable Machine, BigML, Runway, Obviously AI y Fritz AI. Esta es una tabla de elaboración propia y resume nuestro estudio asociado a estas herramientas. Cada herramienta se centra en unos escenarios diferentes. Por ejemplo, Teachable Machine es la única que es completamente no code y permite la detección de objetos, el reconocimiento de sonidos y el reconocimiento de posturas corporales. El resto de herramientas permite añadir pequeñas porciones de código para tareas específicas, como son el preprocesado de datos. BigML es la herramienta que más escenarios cubre y es realmente una de las más interactivas y visuales. Por su parte, Runway está más orientada a usuarios sin conocimientos de informática, en este caso, creadores de contenido. Por último, Obviously AI se centra en el análisis de datos más tradicional, para resolver problemas típicos de clustering y regresiones. En tercer lugar, vamos a ver ahora la propuesta de grandes proveedores. Hemos estudiado las propuestas de Microsoft, Google, Amazon e IBM. Estas plataformas cuentan con servicios en la nube que pueden consumirse a través de APIs, modelos preentrenados que pueden ajustarse para tareas más concretas y algunas funcionalidades de AutoML y MLOps. En la diapositiva se muestran ML.NET Model Builder y SageMaker Studio, que son las propuestas de Microsoft y Amazon que están más integradas dentro de un entorno de trabajo. En nuestro escenario de predicción usaremos la librería de ML.NET. Vamos a pasar ya a la crítica del estado del arte. En cuanto a los DSMLs propuestos, creemos que están demasiado ligados a representaciones como redes neuronales y no representan realmente el problema a resolver como tal. Algunas propuestas no son gráficas o no generan artefactos ejecutables como código. La estrategia que se sigue en las herramientas low-code está muy enfocada en automatizar el proceso de creación de modelos de Machine Learning. Al final se caracterizan por ser fáciles de usar por usuarios noveles. Y sobre los grandes proveedores, vemos una gran variedad de servicios, tantos que pueden generar confusión porque a veces están superpuestos unos con otros. En todas las propuestas, como norma general, observamos que incorporar los modelos de Machine Learning a las aplicaciones corre siempre a cargo de los usuarios. Como conclusión, y hasta donde hemos investigado, no hemos visto un enfoque que apoye al ciclo de Machine Learning y que esté embebido en un contexto de MDD. Es decir, ninguna herramienta está incluida en una plataforma que permita construir una aplicación de software de manera íntegra. En esta dirección se centra nuestro trabajo. Nuestra estrategia es construir un nuevo DSML y facilitar con él la aplicación de diferentes problemas o escenarios típicos de Machine Learning que se dan en un ERP. En la memoria nos centraremos en dos escenarios típicos. El primero de ellos es el de análisis de sentimiento. Hemos seleccionado este escenario porque no requiere construir un modelo de Machine Learning y se puede implementar usando modelos públicos o servicios de APIs como las de Amazon y Microsoft. En nuestro caso, utilizaremos una librería llamada BudderSharp, que hemos incorporado dentro del framework. De esta manera, los usuarios de los DSML no requieren conocimientos en ciencia de datos para usar este escenario. Para la presentación vamos a ver primero los requisitos funcionales del escenario y después ya veremos detalles un poquito más técnicos. El análisis de sentimiento consistirá en una clasificación binaria, positivo o negativo. En su primera versión solo será necesario implementar el análisis en inglés. Este escenario es genérico y podrá ser aplicado a cualquier campo de tipo texto en cualquier entidad. El análisis se ejecutará cuando se realice una operación que cree o modifique el texto y además se podrá establecer un valor umbral para configurar el límite que establece un texto como negativo. Para la implementación hemos hecho uso de los DSMLs existentes. Por ejemplo, hemos modelado mediante el DSML de aplicación las acciones para detectar el idioma y aplicar el análisis en un texto. También se han modelado pruebas para garantizar la cobertura de sentencia del código hecho. Por último, se ha creado una entidad y un formulario para persistir y visualizar las sentencias que se clasifican como negativas.
Visualmente, el modelado del problema se ve como muestra la imagen, mediante un contenedor azul. No tiene nada de contenido gráfico y los detalles importantes se especifican en la ventana de propiedades. Aquí lo hemos aplicado, por ejemplo, sobre valoraciones médicas y hemos establecido un valor umbral del 80%. Una vez generemos código, a partir de este modelo, y cada vez que se cree o actualice una valoración médica, se enviará el texto a analizar. Si se detectan sentimientos negativos con una certeza superior al 80%, se creará una notificación para avisar al usuario que tengamos configurado. Vamos ya entonces con el escenario de predicción de sucesos, que resulta un poquito más interesante. Este escenario ha sido escogido porque implica entrenar un modelo propio. En este caso, lo que buscamos es facilitar el trabajo del científico de datos a través de un nuevo ciclo de Machine Learning. Vamos a presentar primero los requisitos funcionales y terminaremos explicando el caso práctico y viendo una pequeña demostración. En primer lugar, y esto es importante, la predicción de sucesos vamos a enfocarla como predecir la creación de una instancia de una entidad, ya sea una caída, una hospitalización o una baja. Vamos a introducir también el concepto de experimento, que nos va a permitir realizar diferentes configuraciones de un mismo escenario para probarlas simultáneamente. Para cada experimento se construirá un modelo de Machine Learning, que tendrá como features los campos, asociaciones y enumerados que se hayan seleccionado y sobre los que se pueden realizar diferentes transformaciones. Por ejemplo, para los campos se pueden realizar operaciones como el último, que permite obtener el último peso de un usuario. Estos conceptos se han trasladado a nuestra propuesta como se ve en la imagen. El escenario se representa mediante el contenedor gris que acepta diferentes experimentos, que son los contenedores amarillos. Las entidades que se emplearán en el experimento son los compartimentos verdes, donde se pueden seleccionar y hacer transformaciones sobre sus propiedades. El uso de nuestro DSML supone algunos cambios en el ciclo de Machine Learning tradicional, como vamos a ver ahora. En primer lugar, explotando un modelo de dominio, se construye un modelo de predicción usando el nuevo DSML. Tras generar código, para cada experimento se generará una entidad que representa el dataset del experimento y el código para llevar a cabo las diferentes actividades de preprocesamiento, entrenamiento y predicción. En el preprocesado se transforman los datos tal como están en base de datos a instancias del dataset. En otro paso, el entrenamiento luego recupera este dataset y construye un modelo de Machine Learning usando AutoML. Si el modelo no es válido considerando las métricas de vueltas, el experimento debe modificarse, por ejemplo, eliminando features que generen ruido. Si es válido, el experimento puede desplegarse y se monitorizará su predicción con nuevos datos. A la vez, estos nuevos datos serán recolectados por el ERP y al cabo de cierto tiempo será interesante realizar un nuevo entrenamiento. El caso práctico para validar el escenario será la predicción de caídas. Contamos para el entrenamiento con una base de datos de un cliente que ha sido anonimizada. Consultando la literatura médica, hemos visto que hay diferentes factores que predisponen las caídas. La mayoría de autores coinciden en la edad y el sexo. También hay bastante consenso en cuanto a los problemas de movilidad, neurológicos, etc. Estas son las entradas que se han representado en el experimento. Por ejemplo, hemos incorporado en el modelo enfermedades como artritis, vértigo, presbicia o presbiacusia. Un segundo experimento ha sido creado añadiendo algunas escalas que valoran la autonomía y la posible depresión de los usuarios. Estas escalas son la escala de Barcel, la escala de Lautoni-Brody y la escala de Yesavach. Por último, un tercer experimento se ha realizado añadiendo como entrada diferentes escalas cognitivas, que se encuentran disponibles dentro del ERP, pero que no han sido referenciadas directamente por la literatura que hemos consultado. También se han añadido algunas enfermedades al modelo, como el asma o la osteoporosis. Como hemos dicho, de cada experimento se construye un modelo de Machine Learning que se entrega junto con unas métricas. Estas métricas son devueltas como resultado de dividir el total de datos disponibles en dos conjuntos, uno para el entrenamiento y otro para las validaciones. Para interpretar las métricas son necesarios algunos conocimientos de ciencia de datos, que nos conducirían a descartar el primer experimento y seleccionar el tercero, que ofrece mejores resultados en valores como el F1. Sin embargo, el volumen de datos no es muy grande, por lo que ningún modelo entrenado puede ser considerado realmente como válido. Además, el modelo de nuestro DSML debería perfeccionarse en sucesivas iteraciones, eliminando features que generen ruido e incorporando pues, esos nuevos datos para tener un mayor volumen. Vamos a ver ahora un pequeño vídeo de cómo se interactúa con el DSML. En la demo vamos a añadir esta escala a uno de los experimentos. La escala de Kahn mide el deterioro cognitivo del usuario
y devuelve un resultado para representar desde ningún deterioro a deterioro severo, que se representa mediante el enumerado este amarillo. Estos son los experimentos que hemos creado. Entonces, en el tercero de ellos vamos a coger y arrastrar una cajita para referenciar a una entidad. En el siguiente editor vemos un árbol, donde la raíz es la entidad caída y los hijos representan las entidades que ésta tiene relacionadas. Para navegar a la escala es necesario primero ir al usuario que sufre la caída y de este a la escala. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es añadir la referencia al enumerado valoración. Vamos a seleccionar ahora una operación de tipo equal y también vamos a seleccionar el valor severo. Así, esta feature que hemos construido es booleana y representa si el usuario tiene un deterioro severo. Si al usuario no se le ha realizado esta escala, el valor faltante se rellenará automáticamente con un false. Esta entidad aquí superior representa las enfermedades del usuario. En este caso, lo que vamos a añadir es una nueva feature para representar si el usuario sufre de fragilidad. Esto se hace mediante la operación isRelated_to y seleccionando la enfermedad fragilidad, que es una instancia maestra. En este vídeo no vamos a mostrar la invocación al preprocesamiento y la construcción del modelo porque se basa al final en la ejecución de diferentes scripts. Esto que estamos viendo ya es nuestro ERP, que ha sido generado automáticamente a partir de todos los modelos que tenemos hechos de dominio, formularios, etc. Los resultados de las predicciones se visualizan en el propio ERP a través de un formulario que hemos modelado. En este formulario se muestra una columna con el identificador del usuario sobre el que se ha hecho la predicción, otra con la predicción realizada, que es un valor booleano estimando si se caerá o no, y otra con un porcentaje que representa dicha probabilidad. Por ejemplo, para el primer usuario se ha estimado que no se caerá con una certeza del 15%. Bueno, una vez visto esto, vamos ya entonces con las conclusiones. En primer lugar, el trabajo nos ha permitido hacer una exploración sobre cómo combinar MDD y Machine Learning. Hemos visto un poco cómo Machine Learning puede beneficiarse de MDD para agilizar sus procesos y ganar esa consistencia. De esta forma, pues se puede suplir la demanda de científicos de datos, que es cada vez mayor, y se pueden acelerar los ciclos de Machine Learning, que son un poco ineficientes porque son a base de prueba y error muchas veces. Por otro lado, se ha construido la primera versión del DSML de inteligencia artificial. Este cubre una primera versión de los dos escenarios propuestos, que se han validado pues, con dos casos prácticos. La herramienta se ha integrado con el resto de DSMLs de la empresa. Por ejemplo, el nuevo DSML se apoya en el DSML de dominio, lo que provoca al final que éste no pueda ejecutarse de manera aislada. En cuanto a los beneficios, pues bueno, la comunicación en el equipo ha mejorado, ya que han quedado establecidos algunos términos como escenario o experimento. El código generado además supone también un ahorro en tiempo, aunque este realmente no ha sido medido. Y por último, el DSML también incorpora sus propias validaciones que dan un poco más de robustez a todo el proceso. En lo personal, este TFM me ha permitido aplicar mis conocimientos de MDD e introducirme en Machine Learning, que puede ser un campo a veces aterrador y que he intentado hacer un poco más amigable pues, con esta herramienta. Como trabajo futuro, se desea cubrir más escenarios, como son el reconocimiento de emociones en el habla o el reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, para detectar que cuando una persona se cae y está en el suelo. Durante la realización del trabajo hemos hablado con diferentes expertos de Machine Learning. Estos expertos están a la espera de utilizar el DSML pues, para modelar nuevos casos de uso, como predecir los días que una persona estará hospitalizada o analizar, por ejemplo, los mensajes que intercambian los usuarios utilizando el ERP. También queremos extender los escenarios desarrollados en el análisis de sentimiento a través del soporte multilingüe y en el escenario de predicción cubriendo las tareas de monitorización y despliegue. Por último, estamos preparando una publicación que resuma esta experiencia para poder presentarla en alguna revista o conferencia. Gracias por su atención y pasemos ya al turno de preguntas.